Hola, sigo resolviendo algunos ejercicios de termodinámica química. Vamos a hacer tres cuestiones que son relativamente cortas y por eso las he puesto aquí las tres juntas. Primero el 17, que es una cuestión muy sencilla. Dice: la presión de vapor del agua líquida a 0,01 grados es 4,58 torr y hay que calcular la presión de vapor del hielo a 0,01 grados. Bien, lo primero que tenemos que saber es que esa temperatura y esa presión que nos dan son las condiciones del punto triple del agua. Si nos fijamos en el diagrama de fases del agua, veremos que el punto en el que coexisten las tres fases sólido, líquido, vapor, llamado punto triple, que es este punto que tenemos aquí, posee una temperatura. Este eje es de temperatura, este es el eje de presión. Bueno, pues tenemos una temperatura de 0,01 grados. En Kelvin son 273,16 Kelvin y por aquí pues tenemos una presión precisamente de 4,58 torr. 4,58 torr es la presión que tiene el punto triple del agua. Por tanto, en ese punto, a esa presión y temperatura, tenemos un sistema que consta de agua líquida. Tenemos una fase que es agua líquida, la tenemos en contacto con cubitos de hielo. Vamos a pintarlo aquí arriba, pero podemos poner trozos de hielo flotando sobre el agua sólida, y en equilibrio con el agua líquida y el agua sólida tenemos agua-gas. Un sistema que se encuentra de esta forma, en presencia de las tres fases, sólido, líquido, gas, se dice que está en el punto triple. Y por tanto tiene unas condiciones de presión y temperatura fijadas: presión 4,58, temperatura 0,01 grados. Si nos movemos de ese punto, algo va a ocurrir: o el agua sólida se funde y se convierte en líquida, o el agua líquida congela y se convierte en sólida, o bueno, algo pasa y perdemos fases. Podemos perder fácilmente si nos salimos hacia zonas como por ejemplo esta que señalo, pues nos vamos hacia el vapor, todo en fase gas, todo se evaporará. Si vamos hacia este punto, todo solidifica. Si vamos hacia este, todo se convierte en líquido. Y si nos mantenemos sobre las líneas, pues habrá equilibrio de dos fases. En esta línea que señalo aquí, pues tendremos sólido-vapor, pero perdemos la fase líquida, o aquí sólido-líquido, perdemos la fase vapor, o aquí líquido-vapor y perdemos la fase sólida. Bien, en esas condiciones, justo en ese punto, tenemos las tres fases. Entonces nos pregunta que cuál es la presión de vapor del hielo a 0,01 grados. Bueno, en este caso, en el punto triple, el vapor está en equilibrio con el sólido y también con el líquido. Vaya, he pintado el líquido en el fondo y no se entiende quizá bien la idea. Debería quizá pintar algo así. Imaginemos que esto es agua líquida y por aquí pongo flotando trozos de hielo, sólido y sólido flotando, y aquí agua-vapor. Ese agua-vapor está en equilibrio con el agua líquida, pero también con el agua sólida. Por tanto, ¿qué presión de vapor tiene el líquido? Pues la presión de vapor del agua líquida es la que nos indica el punto triple, 4,58 torr. ¿Pero qué presión tiene el agua sólida? Pues el agua sólida, el hielo que tengo ahí, tiene la misma presión de vapor, está en equilibrio con el mismo vapor, por tanto también tiene 4,58 torr. 4,58 torr. La presión de vapor del líquido y del sólido es la misma, porque está en equilibrio con el mismo vapor. Es un problema o una cuestión que tiene un poco de trampa. Tenemos que darnos cuenta, lo primero, que estas condiciones son del punto triple, que el punto triple supone la coexistencia de las tres fases en equilibrio, y por tanto, si coexisten las tres en equilibrio, las presiones de vapor que ejerce tanto el líquido como el sólido son la misma. Así que 4,58 torr es la presión de vapor del sólido, del hielo, a esa temperatura. Bien, ya tenemos el 17 ya un poco trabajado, entonces vamos a pasar al 18. El 18 nos dice que en el punto triple, sólido, líquido, vapor de una sustancia pura, pregunta: ¿qué curva tiene mayor pendiente, la sólido vapor o la líquido vapor? Justifique la respuesta. Aquí podemos ver que la pendiente en el punto triple de la líquido vapor es la tangente a la curva, es esta tangente que intento dibujar aquí. Esa sería la pendiente más o menos de la línea de equilibrio líquido-vapor en el punto triple. La sólido-líquido
es esta curva que va hacia abajo, como vemos tiene más pendiente. Si intentara trazar una tangente, cosa que no lo logro, pero bueno, si trazamos ahí una tangente vemos que efectivamente la pendiente es superior. ¿Por qué? Bien, la pendiente de esas líneas en cualquier punto nos lo da la ecuación de Clapeyron. La derivada de P respecto de T es el cambio de entalpía del cambio de fase correspondiente partido de la temperatura por el cambio de volumen del cambio de fase correspondiente. De manera que si tenemos un cambio de fase, por ejemplo, sólido vapor, si tenemos sólido vapor, que es la curva de abajo, la que decimos que tiene más pendiente, en un cambio de fase sólido vapor la entalpía es entalpía sólido vapor es entalpía de sublimación. Entalpía de sublimación. Es la entalpía que va arriba en el numerador de la ecuación de Clapeyron y que nos da la pendiente. Y la entalpía de sublimación en el punto triple se calcula como suma de la entalpía de fusión más la entalpía de vaporización. Esto se cumple solamente en el punto triple. En el punto triple la sustancia pasa de sólido a líquido y a gas sin movernos de ahí, de los 4,58 torr y 0,01 grados. Por tanto, la sublimación es la suma del paso del agua de sólido a líquido, es decir, fusión, más vaporización, que es el paso de líquido a vapor. Esto, o sea que, por tanto, aquí vamos a volver a dibujarlo. Si hablamos de sublimación, la pendiente derivada de P respecto de T para el equilibrio sólido-vapor, pues lleva arriba entalpía de sublimación partido de la temperatura y el cambio de volumen de también sublimación, delta V de sublimación. Sin embargo, si hablamos de la pendiente de la curva líquido-vapor, esa pendiente líquido-vapor pues lleva arriba, como es cambio de fase de líquido a vapor, llevará vaporización, entalpía de vaporización partido de la temperatura y el cambio de volumen de vaporización. Los cambios de volumen son prácticamente idénticos porque se trata del paso de sólido a gas o líquido a gas, y el volumen que predomina es el volumen del gas. Por tanto, el cambio de volumen es similar en ambos casos, la temperatura la misma porque hablamos del punto triple, y lo que distingue una pendiente de la otra claramente es el numerador, que viene dado por las entalpías. La de sublimación es mayor, como podemos ver en la suma. Sublimación es fusión más vaporización. Por tanto, sublimación toma un valor mayor y hace que la pendiente sea mayor. La línea de equilibrio sólido-vapor tiene una pendiente mayor que la línea de equilibrio líquido-vapor, debido a que la líquido-vapor lleva vaporización en el numerador y la otra lleva sublimación, que es mayor. Bien, y por último vamos a completar el 16, en el que tenemos pues también una cuestión. Tenemos una pregunta. Nos pregunta en el 16: ¿quién tiene mayor presión de vapor a menos 20 grados, el hielo o el agua líquida sobreenfriada? Subenfriada. ¿Es posible enfriar agua líquida por debajo de 0 grados? En principio pensamos que a 0 grados empieza a congelar, es verdad, pero un enfriamiento rápido y en unas condiciones pues determinadas, agua muy pura, con un enfriamiento rápido, pues se puede conseguir un agua con una temperatura inferior a 0 grados mantenida líquida. Se llama agua subenfriada. Tengo aquí un vídeo de YouTube, es de un canal llamado Experimentar en Casa. Solamente voy a poner unos segundos del vídeo, puedes buscarlo y echarle un vistazo. Aquí muestra una botella de agua que ha metido en el congelador y que, aunque está líquida, esa agua líquida está a una temperatura inferior a 0 grados. Cualquier golpe o agitación que se dé a la botella provocará su congelación inmediata, porque es agua por debajo de 0 grados. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ocurre cuando se vierte el agua sobre un plato. Como podemos ver, el agua, según sale líquida de la botella, pues congela inmediatamente. Algo sorprendente. Bueno, a este agua se le llama agua sobreenfriada. Somos capaces, se puede
calentar el agua por encima de 100 grados manteniéndola líquida, y también podemos enfriar agua por debajo de 0 grados manteniéndola líquida, pero es un estado metastable del agua y por tanto va a originar ante cualquier perturbación la solidificación de la misma. Bien, volvemos a nuestro ejercicio en el que nos dice que tenemos un recipiente. Vamos a considerar un recipiente que contiene agua líquida y está en equilibrio con su vapor. Vamos a considerar aquí un recipiente que contiene agua líquida, pero está a menos 20 grados, y aquí tenemos agua vapor en equilibrio con el líquido. Vamos a ponerle una L de superíndice. Agua vapor en equilibrio con el líquido. Y por otro lado tenemos un segundo recipiente que contiene agua sólida, también a menos 20, y en equilibrio con su vapor. Agua, vapor en equilibrio con el sólido. Le voy a poner una S arriba. Bien, y nos pregunta el problema en qué caso hay más presión de vapor. Es decir, que comparemos la presión de vapor del agua, vapor en equilibrio con el líquido sobreenfriado, comparada con la presión del agua vapor en equilibrio con el vapor. Agua vapor en equilibrio, con el sólido. Bien, si son iguales, o cuál es mayor o menor. Bueno, como suponemos que el líquido sobreenfriado y el vapor en equilibrio con él, como suponemos que el líquido sobreenfriado y el vapor están en equilibrio, aquí podemos escribir una igualdad de una magnitud física que es el potencial químico. El potencial químico del agua líquida sobreenfriada es igual al potencial químico del agua vapor que está en equilibrio con ese líquido. Y aquí también, si suponemos equilibrio entre el sólido y su vapor, el potencial químico del agua sólida tiene que ser igual al potencial químico del agua vapor en equilibrio con el sólido. Por eso la L y la S que pongo arriba, para no confundir los vapores que hay en equilibrio con cada una de esas fases. Bien, ahora vamos a ver los potenciales químicos que tiene el agua vapor. Supongo que el agua vapor es un gas ideal y por tanto el potencial químico del agua vapor en equilibrio con el líquido sobreenfriado es igual al potencial químico normal, que depende solo de la temperatura. Bueno, no pongo nada, es gas puro, gas ideal puro, a la presión de un bar y a la temperatura T de menos 20 grados, más RT neperiano de presión que tiene esa agua vapor. Pues presión del agua vapor en equilibrio con el líquido, partido de P0, que es un bar. Y ahora escribo aquí el potencial químico del agua vapor en equilibrio con el sólido. Agua vapor en equilibrio con el sólido. Es igual a el potencial químico normal, vuelve a ser el mismo de antes, agua vapor a un bar y a la temperatura T de menos 20 grados, el mismo potencial de antes, no importa si es sólida o no, porque es un estado normal que se define como, estamos aplicándolo arriba, al agua sólida, vapor, por tanto, es agua comportándose como gas ideal, más RT neperiano de la presión del agua vapor en equilibrio con el sólido, partido de P0. Estos potenciales que tengo aquí, que subrayo, si nos fijamos, uno de ellos es este y otro es este que tenemos aquí. Vale, y se me ha olvidado al principio una cosa. Los potenciales químicos del agua líquida a menos 20 grados es superior al potencial químico del agua sólida, porque el agua líquida es una fase inestable a esa temperatura, a menos 20 grados. La materia tiende a pasar del líquido al sólido, tiende a congelar a menos 20 grados. Por tanto, la materia siempre pasa de donde hay más potencial químico a donde hay menos. Esta desigualdad era la primera que tenía que haber puesto y se me ha olvidado. El agua líquida tiene más potencial químico que el agua sólida porque a menos 20 grados el líquido pasa a sólido. Bien, por tanto, si esto es mayor que esto,
Aquí lo tenemos en esta desigualdad. Este potencial es mayor que este. Lo mismo ocurrirá con el del agua-vapor. Este potencial tiene que ser mayor que este. Es decir, el potencial químico del agua-vapor en equilibrio con el líquido sobreenfriado, subenfriado, tiene que ser mayor que el potencial químico del vapor en equilibrio con el sólido. Vamos a escribir eso: potencial químico del agua-vapor en equilibrio con el líquido mayor que el potencial químico del agua-vapor en equilibrio con el sólido. Y ahora sustituimos estos potenciales aquí, sustituimos sus valores aquí y ahí. Y nos aparece una desigualdad que voy a intentar copiarla aquí. Vamos a tener una desigualdad que es, vamos copiando todo esto lo voy sustituyendo aquí: potencial químico normal, que depende solo de la temperatura para el agua, más RT neperiano de la presión del agua vapor en equilibrio con el líquido, y esto es mayor que lo que pinte aquí debajo. ¡Oh, qué chapuza me está saliendo! Potencial químico del agua, potencial químico normal del agua, RT neperiano de la presión del agua vapor en equilibrio con el sólido partido de P0. Esto se nos va con esto. Los RT también los podemos tachar. Y haciendo inversa de neperiano, y aquí me falta el P0 dividiendo, haciendo inversa del neperiano a ambos lados, que es la exponencial, llegamos a la conclusión de que la presión del agua vapor en equilibrio con el líquido es mayor que la presión del agua vapor en equilibrio con el sólido. Es decir, el líquido posee una presión de vapor superior al sólido. Era de esperar que el líquido se evaporara más. Es, digamos, más volátil a menos 20 grados el agua líquida que el agua sólida. Por tanto, ejerce más presión de vapor el agua líquida a menos 20 que el agua sólida a menos 20. El agua subenfriada a menos 20 ejerce una presión de vapor superior. He armado un lío terrible, que no sé si se entiende algo. Lo primero: equilibrio de fases entre el agua líquida y su vapor, y agua sólida y su vapor, por tanto igualdad de potenciales químicos para el agua en ambas fases. Después, el agua líquida es una fase inestable, es una fase metastable, está transformándose en otra fase que es el sólido, por tanto su potencial químico es mayor. Agua líquida más potencial químico que agua sólida. Escribimos los potenciales químicos del agua vapor, en equilibrio con el líquido y en equilibrio con el sólido. Como tenemos esta desigualdad, y sabemos que tenemos estas otras igualdades, de aquí podemos deducir esta desigualdad, que es que el agua vapor en equilibrio con el líquido tiene mayor potencial que el agua vapor en equilibrio con el sólido, debido a la desigualdad de arriba. Podemos escribir esta desigualdad entre estos dos términos que hay aquí subrayados. Y después sería solo sustituir las ecuaciones de los potenciales, simplificar, y tendríamos resuelto el problema. El agua vapor en equilibrio con el líquido tiene mayor presión de vapor que el agua vapor en equilibrio con el sólido.